inicio con un tema de mucha importancia a nivel de lo que viene a ser a nivel de los países, en este caso dentro de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y por qué no hablar dentro de nuestro país, dentro de nuestro sector salud, el tema de la prioridad que tiene el tema de la malaria? Y justamente vamos a hablar un tema de mucha importancia el día de hoy en relación a la situación epidemiológica de la malaria. Vamos a hablar un tema de la biología, ecología, de la vigilancia y el control del vector Anopheles sp, y un tema de mucha prioridad en este caso, justamente que ustedes también van o escuchan de repente el tema de la certificación de la eliminación de la malaria en un país. Esto justamente es de mucha importancia dentro de los países de nuestra Organización Mundial de la Salud, incluido nuestro Perú. Va en camino al tema de la eliminación de la malaria. Justamente las últimas publicaciones que vamos a poder compartir ya se está hablando de lo que viene a ser una microplanificación o una microestratificación de riesgos, en este caso dentro de lo que viene a ser el manejo de las zonas maláricas. Y esto es prioridad, digamos, que nosotros debemos tener en cuenta para el gran reto que tienen los países, incluido nuestro Perú, en el tema de la eliminación del vector transmisor de la malaria. Justamente este es un gran reto que tenemos como país y que venimos justamente viendo que otros países también ya han sido certificados, en este caso en el tema de la eliminación de la malaria. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar justamente uno de los vectores que también, digamos, tiene mucha prioridad en el tema de lo que viene a ser por parte de nuestro sector salud, en el tema del manejo, en el tema de la vigilancia, en el tema de la vigilancia, en el tema de lo que viene a ser el control integral del vector, en este caso de la malaria, y justamente que vamos en camino a una certificación de la eliminación de la malaria. Vamos a hacer una presentación justamente en lo que corresponde el día de hoy. También estará presente el colega Salvador Villegas Tirado, un colega biólogo con mucha amplia experiencia en el tema de lo que viene a ser el manejo de los vectores. Él estuvo también trabajando en el tema del Centro de Investigación y Capacitación en Entomología, el CICE, que queda a nivel de Sullana, y este justamente se manejaba muchos trabajos de investigación. Entonces vamos a dar inicio el día de hoy. Estaré yo justamente con el tema de lo que es la vigilancia epidemiológica de la malaria, la biología, y luego estará justamente también el colega Salvador Villegas con el tema de la vigilancia. Luego estaremos retomando el tema del control y justamente lo que correspondería a la certificación de la malaria. Vamos a dar inicio entonces a todos ustedes. Vamos a compartir la información bibliográfica por parte de BQC y el Colegio de Biólogos Callao a finalizar, y justamente también cualquier duda estamos llanos a absolverlas o inquietudes para poder compartir todo el día de hoy. Vamos a hacer una declaración de exoneración de responsabilidad, y esto es fundamental: que los contenidos y opiniones vertidas en la presente disertación se realizan a título personal, no representan ninguna posición, en este caso, de la institución que yo trabajo. Soy de la DIGESA y del Ministerio de Salud, sino que estos son experiencias vividas de repente a través de mi persona, a través de Salvador, y material bibliográfico que nosotros también hemos podido participar en eventos internacionales, en este caso que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy, y por qué no hablar también de la bibliografía que se estará compartiendo con todos ustedes. Entonces, esto que quede muy en claro, el tema que es todo viene a ser por a título personal y que no representa alguna posición de la institución que venimos laborando. Esto un poco para ver el día de hoy los temas a tratar, y esto creo que es de mucha prioridad. Primeramente, la situación epidemiológica de la malaria a nivel de un contexto macro como a nivel mundial, después nuestro país. Estaríamos hablando de la biología y ecología del vector Anopheles sp, el enfoque multisectorial para el control de la malaria, que es una prioridad que se está viendo a nivel de los países,
el tema de la vigilancia entomológica, el seguimiento y evaluación del control del vector Anopheles sp, la detección pasiva y activa de los casos, el diagnóstico parasitológico de la malaria clínica en contexto de la eliminación y lo que es un tema de mucha prioridad, el tema de la planificación y la gestión de un programa de eliminación de la malaria. Entonces, hay algo mucho que compartir el día de hoy. También estará Salvador con el tema de la biología y de la vigilancia entomológica a nivel del vector de la malaria. Vamos a dar inicio con el tema de la situación epidemiológica, que es algo que nosotros debemos tener muy en claro en relación a la situación epidemiológica de la malaria. Entonces hay que tener en cuenta que la malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito que se transmite de persona a través de la picadura de los mosquitos infectados, que vienen a ser los anófeles SP, y a través del plasmodium. En las Américas se registran algo de 481.788 casos de malaria y alrededor de 92 muertes en el año 2022. La malaria se puede prevenir y curar. Hay 18 países, incluido un territorio de la región de las Américas, donde corren actualmente el riesgo de la malaria. Tenemos, por ejemplo, los países de Paraguay, Argentina, El Salvador y Belice, donde fueron certificados ya libres de la malaria en el año de 2018. Argentina, en Paraguay 2018, Argentina 2019, El Salvador 2021 y Belice el 2023. Entonces, esto un poco para ver el contexto, a ver, Quique, si me ayudas, por favor, cómo viene manejándose. Tenemos el link que ustedes también pueden ingresar, sino que por el tiempo vamos un poquito a poder acelerar el tema y ustedes también puedan de repente en casa poder a través del link ingresar. Y lógico, cualquier consulta por vía al grupo, o vía WhatsApp o vía correo, estaremos siempre a disposición. A ver, Quique, si me ayudas, por favor. Mire, tenemos este link que es de la OMS que justamente nos permite evaluar. Vamos a pasar un poco para que vean ustedes el tema de lo que viene a ser la resistencia, el tema también de lo que viene a ser el manejo de tratamiento y el tema de cómo se está viene presentando a nivel de lo que viene a ser nuestras áreas geográficas a nivel. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy con lo que viene a ser en este caso, por ejemplo, entramos al menú. Tenemos acá en este caso, lo que viene a ser, tenemos acá, miren, por ejemplo, tenemos mapas, tenemos las gráficas, en este caso, si nosotros vamos a gráficas en relación a lo que viene a ser el tema de países, vamos a nuestro país, Quique, por favor, si me ayudas, Perú. Ya tenemos acá el tema de resistencia, vamos a ir al tema de resistencia. Y vemos acá, por ejemplo, en el Perú, cómo viene es el tema de transmisión. Miren acá cómo viene dándose las áreas de transmisión. Bajamos, Quique, por favor. ¿Cuáles son los vectores predominantes a nivel de país? Tenemos de Perú, en este caso, de nuestro Perú, el Anopheles pseudopuntinis, el Anopheles albimanus, que es prácticamente característico del vector de las costas de nuestro país, Anopheles darlingi, que es justamente de selva. Y esto es importante que nosotros vayamos viendo la distribución, que posteriormente lo podemos ver. Bajamos, Quique, por favor. Acá tenemos el tema de... No, subimos un poquito, por favor, Quique. Un poquito, por favor. Tenemos acá los mecanismos de resistencia, en este caso a los carbamatos, organoforados y piretroides, en relación al vector Anopheles albimanus. Y esto es algo que nosotros podemos ver que la región de Tumbes, por ejemplo, tenemos zonas de resistencia, lo que viene a ser al tema del manejo de los plaguicidas. Es por eso que vamos también a ver cómo se debe manejar el tratamiento en zonas con áreas de resistencia a los plaguicidas o insecticidas. Y esto justamente en nuestra costa del Perú tenemos que hay resistencia a carbamatos, órganos fosforados y piretroides, es decir, que no funciona ningún producto químico llamado insecticida. Bajamos, Quique, por favor. El mecanismo, perdón, sube un poquito, por favor. Sí, sube, 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 por favor, sube. El mecanismo de resistencia, sube un poquito, Quique, por favor. El mecanismo de resistencia detectado es a través de la parte de las enzimas, en este caso las esterasas y las ACIR,
que posteriormente nosotros estaremos un poco detallando este mecanismo de resistencia. Bajamos, Quique, por favor. Acá tenemos el tema de la resistencia. Bajamos más, por favor. Bajamos, Quique, por favor. Digamos, esto, por ejemplo, el tema de la mortalidad, como viene dándose en el tema del 2015, fue bajo, en lo que viene a ser de 7.3.1, demasiado bajo. Bajamos, Quique, por favor. Acá están los casos con bajamos más, los casos confirmados. ¿Desde qué año? Y así como podemos observar. Regresamos, Quique, por favor. Entonces, esto es un poco para ver el tema de cómo se viene dando en contexto a nivel mundial. También hay que tener en cuenta, en este caso, que las tres cuartas partes de los casos de malaria notificados en la región son causados por el Plasmodium vivax. En este caso, 9 países y territorios forman parte de la iniciativa E 2025. Entre ellos está Belice, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Guatemala, Honduras, México y Panamá, República Dominicana y Surinam. En la mayoría de los países, en este caso, la prevención del paludismo se basa en el rociado residual intradomiciliario. Acordémonos bien, es el RRI. También tenemos en lo que corresponde la distribución masiva o rutinaria de los mosquiteros tratados con insecticida. Esto es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y debido a la pandemia COVID, los servicios de diagnóstico se vieron interrumpidos, como la demuestra en la disminución de un 32% de los casos sospechados de malaria en el 2020 en comparación con el año 2019. Vamos, Kike, acá, por favor. Tenemos acá, en este caso, el manejo de la malaria. Espero que está cargando. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el tema acá como país. Acá, aquí que bajamos más o menos como viene dándose en el año 2020. Miren, ay, subamos un poquito, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, el tema de transmisión, como viene dándose en el tema de malaria en relación a lo que viene a ser los indicadores de transmisión. Bajamos, Quique, por favor. Tenemos acá el Plasmodium, en este caso falciparum, es 20% de la mayor cantidad que tenemos a nivel del manejo en nuestro país es por Plasmodium vivax. Bajamos, Quique, por favor. Acá tenemos los tratamientos. Bajamos, por favor. Bajamos más, Quique. Está un poco lento el sistema de internet. Es en relación al manejo que nosotros tenemos información a nivel del link que ustedes van a tener. Regresamos, Quique, por favor. A nivel de lo que viene a ser la situación epidemiológica en relación al tema de lo como se viene presentando. Y esto es un poco para ver el progreso de la eliminación que se da en el tema de malaria, donde a través de esta iniciativa, digamos, existen 21 países elegidos por la OMS para participar en el esfuerzo especial denominados E 2020, con el fin de compartir lecciones aprendidas para el progreso hacia la eliminación. La OMS está trabajando muy estrechamente con estos países, supervisando su número de casos y proporcionando una serie de asistencias técnicas para ayudar o mejorar el rendimiento. En el año 2018, Paraguay y Uzbekistán recibieron la certificación de la OMS en la eliminación de la malaria. A principios del 2019 fueron Argelia, Argentina, lograron la certificación de la malaria. En el 2021, tanto China como El Salvador fueron certificados de malaria. En el 2021, la OMS lanzó la iniciativa de seguimiento denominado E 2025. Hay 25 países y un territorio de ultramar incluidos en esta iniciativa, que se trabaja para alcanzar los hitos de eliminación 2025 de la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria entre los años 2016. Este es un gran reto que tiene nuestra Organización Mundial de Salud para la eliminación de la malaria hasta el año 2030. Regresamos, Quique, por favor. No, digamos,
Y esto es un poco para ver cómo viene siéndose la situación epidemiológica, digamos, en relación al tema de lo que es resistencia a insecticidas. Hay reporte también en nuestro país que tenemos en la costa y en parte de selva el tema de resistencia, que ustedes también pueden dar link y poder ver en este caso el tema de resistencia. Vamos a un tema de lo que viene a ser el manejo de la situación epidemiológica de la malaria, que se viene notificando a través de los entes responsables. Quique, si me ayudas con el anterior, por favor, con este link. Esto un poco para ver la situación epidemiológica, que justamente es una página accesible por todos nosotros en este caso, y vemos cuántos casos tiene de malaria hasta la semana 16. Tenemos 9.007 casos de malarias. Hemos tenido, en este caso, tres defunciones, tres personas fallecidas. No sé si me puedes agrandar, Quique, en relación por tema de malaria en este caso. Y acá vemos, por ejemplo, las regiones donde se presenta la mayor cantidad de casos de malaria siempre es la región de Loreto. Nosotros tenemos acá, baja, corre Quique, por favor, para el extremo derecho. Vamos un poquito más. Acá tenemos en este caso, las personas fallecidas, como podemos observar, justamente corresponden a la región de Loreto. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que la notificación que maneja nuestra Dirección General de Epidemiología justamente se basa al 100% de los casos confirmados. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta en relación a los casos confirmados. Y esto nosotros podemos tener información de 2004, de 2024, como también la información del 2023, donde nosotros podemos ver cómo terminó el año 2023 en relación a la malaria. En el año 2023 hemos tenido algo de 22.363 casos de malaria a nivel de nuestro país. ¿Cuántas personas fallecidas hay que poder ver, Quique, por favor, si me ayudas? Hemos tenido una persona fallecida en este caso, una persona fallecida que corresponde a la región de Loreto, que es algo que siempre tenemos la zona más crítica en relación al tema de la malaria. Tenemos ahí los casos, en este caso, y esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, que la mayor región concentrada, los casos, se concentran los casos de malaria es en la región de Loreto. Regresamos, Kike, a la presentación, por favor. Entonces, esta página ustedes lo pueden encontrar en lo que viene a ser la dirección, y esto es algo que siempre nosotros nos preguntamos, y ese es el por qué eliminar la malaria. Este es un tema de mucha prioridad, que todos nosotros que estamos un poco en salud pública tenemos esa gran interrogante, que es ¿por qué eliminar la malaria? Y esto se basa en cuatro, digamos, grandes temas, digamos, en lo que corresponde, por ejemplo, uno de ellos, la salud pública, los aspectos económicos, la equidad y el resurgimiento en algunos sitios, en algunas regiones, de lo que viene a ser el tema de malaria. Y esto es algo, por ejemplo, si hablamos en salud pública, nos permite librar al país de una enfermedad que causa cuadros clínicos graves y muerte en relación de la malaria. Dentro de los aspectos económicos se debe eliminar la malaria porque para evitar más que todo y aliviar la carga económica de la malaria. Esto significa gastos, merma para el país, para la familia, cuando tenemos familiares con malaria. Lo otro, la equidad, para disminuir las inequidades que surgen, porque la malaria afecta a la población más vulnerable, como vamos a detallar, y a las personas con situación de pobreza. En relación al resurgimiento, en este caso, es justamente para evitar gastar los recursos en resurgimiento que ocurren cuando se descuida el control. Entonces, cuando nosotros descuidamos el control, es importante que justamente vamos a tener zonas con transmisión de lo que viene a ser en este caso zonas maláricas, digamos así, de nuestra región que nosotros estuviéramos laborando, o a nivel de las regiones de nuestro país. Ahora, el por qué eliminar por razones de salud pública principalmente.
Y esto hay que tener en cuenta que la malaria causa el 7,8% de muertes a nivel mundial en la población infantil menor de 5 años en el año 2020. Como también tenemos 627.000 muertes y 241 millones de casos de enfermedad de la malaria. Hay que tener en cuenta que esto tiene efectos directos sobre la población, principalmente al momento de ver la tasa de supervivencia perinatal y neonatal. Un tema de mucha prioridad es el problema que origina un problema de cuadros de anemia, en este caso el tema de la malaria y el contagio del desarrollo cognitivo en niños en edad escolar. Es afectado debido a que deteriora la salud de la población debido al tema de altas temperaturas y factores que puedan influenciar con su sistema nervioso. Entonces no olvidemos que para el tema de eliminación también hay razones económicas y estas razones económicas pueden ser en formas directas e indirectas. Justamente en el tema de la reducción, cuando hablamos de los efectos directos, esto disminuye la fuerza laboral futura y puede llegar a causar la muerte y reduce la productividad al aumentar las licencias por enfermedad. Esto tiene que ver mucho con que disminuye los ingresos de los presupuestos de los gobiernos a nivel gobierno regional y local y al requerir recursos para la malaria. ¿Cuáles son los efectos indirectos en este caso que pueden producir la malaria? Es disminuye la inversión en nuestro país. ¿Quién va a ir a una zona con transmisión de malaria? ¿Quién va a ir de repente por el tema de aventura en la selva, ir a zonas maláricas? Entonces esto disminuye la inversión del país, disminuye la productividad, la fuerza laboral futura, el aprendizaje de lo que viene a ser los niños. Entonces, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, el tema de lo que es la reducción y la eliminación. Y esto está influenciado con lo que viene a ser la incidencia en este caso, lo que es el tema de lo que es en este caso el Producto Bruto Interno que se da en nuestra economía de nuestro país. Entonces, esto es importante que nosotros debemos entender los factores en este caso, en donde o digamos el tema de los riesgos, el por qué eliminar la malaria por razones de equidad. Es decir, cuando la malaria es altamente endémica, estos grupos están en mayor riesgo. ¿Y cuáles son los grupos que están en mayor riesgo? La pregunta más común es la población infantil, en este caso los niños menores de 5 años, las madres gestantes, las embarazadas en este caso que son, y los bebés son más vulnerables a los efectos nocivos de la intención. Las personas con VHI o SIDA, en este caso, con su sistema deteriorado, digamos, pueden también tener consecuencias no gratas o no esperadas. Las personas en situación de pobreza, las personas en situación de pobreza están expuestas aún más a la tasa de transmisión de la malaria y son altamente vulnerables a su consecuencia. Entonces, no olvidemos, de repente, la situación de pobreza hace que no tengan mallas, hacen que no tengan de repente el tratamiento inmediato en nuestras familias. Y hay siempre conceptos que a veces nosotros desconocemos, y esto es algo que nosotros justamente, la preocupación de Arthur, de Quique, de Miguel y de Salvador es que quedemos claro en lo que viene a ser algunas definiciones, como es por ejemplo el tema de reducción de la carga o el control, en este caso la reducción o el mantenimiento de la carga de la malaria a un nivel localmente aceptable. Entonces estaríamos hablando de reducción de carga o de control y se requieren intervenciones continuas. No olvidemos que para hacer el control de la malaria se tiene que dar intervenciones continuas. Otra definición que nosotros debemos tener muy en claro es la eliminación, que viene a ser la interrupción de la transmisión de los parásitos que infectan al ser humano y transmiten la malaria en una zona geográficamente definida y se requiere en este caso la prevención continua del establecimiento. Otro concepto muy claro que debemos tener en cuenta, lo que justamente se habló hoy día de hoy, es el tema de la certificación. Yo creo que acá los países que están dentro de lo que viene a ser nuestra Organización Mundial de la Salud es donde apunta, es la certificación de la eliminación de la malaria, que viene a ser el reconocimiento oficial de la eliminación
de la malaria en un país otorgado y se requiere la prevención continua del restablecimiento. ¿Cuánto tengo yo años, digamos, para decir que un país está certificado sin casos de malaria, sin presencia del vector? Son 3 años aproximadamente. El restablecimiento, que es la reparición de la transmisión de la malaria en una zona en la que se había interrumpido o interrumpido la transmisión. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Otro concepto claro que es la erradicación, que viene a ser la reducción de toda la forma de malaria en seres humanos, en este caso, en el mundo, no se requieren más intervenciones. Yo creo que esto es importantísimo cuando ustedes escuchen hablar de la erradicación con el tema de la certificación, como también algunos conceptos de restablecimiento. Yo creo que esto como también la eliminación de la malaria. Pero para ello, nuestra Organización Mundial de Salud justamente viene trabajando el plan, digamos, de lo que viene a ser la eliminación de la malaria en los países del año 2016 al 2030. Y esto tiene como objetivo en el mundo libre de malaria. Entonces, este es un gran reto que tiene nuestra Organización Mundial de Salud en relación que un mundo libre de malaria. Y esto se basa sustentado en 3 pilares, justamente. El pilar uno es el logro el acceso universal a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de la malaria como parte de la cobertura universal. Entonces tenemos el manejo más que todo de diagnóstico de la población enferma como en malaria. El pilar 2 es acelerar los esfuerzos para eliminar y alcanzar condiciones de un país libre de malaria, que es justamente que se da a través de una certificación. El pilar 3 que viene a ser transformar la vigilancia de la malaria en una intervención básica, que todo el mundo conozca el manejo de la vigilancia entomológica. Y esto va centrado en 2 ejes, digamos, transversales, que viene a ser el eje de apoyo uno, que es aprovechar la innovación y ampliar la investigación, y el eje 2, que es en este caso el apoyo 2, que es fortalecer el entorno propicio, digamos, dentro de la jurisdicción donde se están viviendo o desarrollando. Y eso es importante que digamos, en el eje 2 en el transversal, justamente lo que se busca es el elemento 2 es fortalecer el entorno propicio en el tema de hacer nuestras intervenciones de control. Y existen metas que se ha planteado nuestra Organización Mundial de la Salud en el año 2016 al 2030, y principalmente si hablamos el objetivo uno de reducir la mortalidad, la malaria a nivel, digamos, en este caso a nivel mundial, respecto en el año 2015, y esto viene centrado en la actividad que se ha propuesto nuestra Organización Mundial de la Salud, justamente las metas. Y esto tiene que ver mucho en el año 2020, 2025 y 2030, donde al 2020 hay al menos un 40% de reducción de transmisión de las tasas de mortalidad de la malaria. Al 2025 debemos tener un 75% y al 2030 al menos un 90%. El tema de reducir la incidencia, en este caso se ha hecho el 2020, al 2020 el 40%, al 2025 el 75% y el 2020 al menos 90%. Hay que ver el tema también de la eliminación de la malaria de los países en lo que se transmite, en este caso en el año 2025, en el año 2020 al menos 10 países, al menos en el año 2025 al menos 20 países y en el 2030 tenemos digamos, al menos 35 países. Esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Y esta es la preocupación dentro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de nuestra organización con todos los países. En el contexto 2016-2030 se formuló para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso relacionado con la malaria. Estas son algunas directrices de nuestra Organización Mundial de Salud que se va a compartir el día de hoy para que ustedes lo tengan. Esto es importante que nosotros lo leamos, en este caso la orientación sobre la eliminación de la malaria. Y esto es importante que nosotros estemos inmersos, digamos, al tema de la eliminación de lo que corresponde, en este caso, la malaria. Esto para ver la escala de intensidad de transmisión que justamente en nuestros países y en nuestras áreas geográficas maláricas se da.
Puede ser muy alta o alta moderada, baja, muy baja, en este caso cero casos, y lo que viene a ser un restablecimiento del mantenimiento de la zona. Entonces, algo importante que tiene que ver donde todos los países pueden acelerar el alcance, el avance hacia la eliminación independiente de donde se encuentre la escala de intensidad de la transmisión de la malaria. Esto tiene que ver mucho con lo que viene a ser acciones de los programas a nivel de país, la estratificación del proceso, en este caso de clasificar en la zona de país, y lo que viene a ser las auditorías anuales o semestrales, la estrificación, la planificación operativa con anticipación de, en este caso, transiciones a nuevos estratos con fundamentales para el progreso. Entonces, esto es algo de mucha prioridad. Esto para ver la escala de intensidad, cómo se viene teniendo el IPA a nivel, en este caso, país, Perú, en este caso tenemos que es aproximadamente algo del 10% en relación al tema, en este caso, de la incidencia de casos de malaria. Y esto, por ejemplo, para ver en algunas intervenciones, por ejemplo, cuando es muy alta, cuando es moderada o cuando es, digamos, baja, o de repente, en este caso, demasiado baja. Yo creo que esto es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los principios de la eliminación de la malaria? Esto hay que tener en cuenta. La eliminación es un proceso que se asume y dirigen los países. La eliminación requiere un grado de importante voluntad política. Si hay voluntad política en buena hora para poder hacer la actividad de la eliminación de la malaria. Tenemos el otro, lo que corresponde, las zonas subnacionales que puedan avanzar hacia la eliminación a diferentes ritmos dentro de nuestro país, dentro del país. La investigación operativa para mejorar la orientación y la implementación es un componente esencial de una estrategia, digamos, de eliminación. La eliminación de los países y territorios de ultramar se reconocen a través de que hay que tener en cuenta que justamente eh, después de la eliminación los países deben aplicar medidas para prevenir el restablecimiento, es decir, de nuevo tener áreas con el problema de zonas maláricas a nivel de nuestro país. Algunas enseñanzas, en este caso, de la eliminación que fue exitosas, estrategias de adaptar un conjunto de intervenciones en las zonas subnacionales en función a las características de lo que viene a ser la transmisión, consideraciones operativas y el potencial, en este caso, malariogénico, en este caso, a nivel de su jurisdicción. Tiene que ver mucho también con lo que viene a ser, hay que velar porque la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la malaria estén al alcance de todos, incluido personas migrantes, indocumentadas y las personas que participan, en este caso, en las actividades ilegales. Entonces hay que asegurar un sistema de vigilancia que debe estar rodeando, hay que dar un enfoque en todo lo que viene a ser nuestro gobierno a nivel regional o local para que se conozca. Y por último, hay que tener en cuenta, hay que adaptar una actitud de hacer lo que sea necesario por mejorar. Yo creo que esta parte vamos a dar algunas preguntas, a ver, Quique, si hubiera algunas preguntas en relación a malaria para poder absolverlas. Quique, por favor, a ver, abre el micrófono, de repente hay alguien. No, no hay ninguna pregunta, Quique. Avanzamos, por favor, porque tenemos también la presencia de Salvador y tenemos que continuar con todo el programa. Pasemos, por favor, al siguiente tema. Vamos a un tema de mucha prioridad que justamente incluye a los vectores, en este caso la biología y ecología del vector Anopheles SP. Entonces, yo creo que esto es importante que nosotros conozcamos bien. Primeramente, hay que ver la taxonomía, a qué filo pertenece, a qué clase, al orden, y hay que ver el suborden que nosotros estaríamos teniendo dentro de lo que viene a ser el vector de la malaria y la familia dentro de lo que corresponde al vector Anopheles. Entonces, si hablamos del filo bifilo artrópoda, la clase insecta, tenemos la orden díctera. ¿Y por qué hablamos de orden díctera? Por las dos alas que tiene, la suborden nematocera, en este caso antenas largas,
Y dentro de las familias, en este caso que tenemos, pertenece a la familia Culicidae, que está en el vector, en este caso, Anopheles, y lo que corresponde al vector Aedes, en este caso, Aedes, que tenemos a nivel de nuestro país. Entonces, al hablar de la familia Culicidae, también tenemos los géneros Anophelinae, en este caso, en relación a Anopheles SP o Anopheles albimanus, darlingis o Pseudopuntipenis, que son los tres tipos de vectores. El ciclo de vida, que es importante que se conozca en este caso, existen 480 especies de mosquitos de anófeles, en este caso, en relación a la transmisión de la malaria, y 15 de ellas son consideradas las principales, el vector de la malaria. Tenemos entonces las fases de que pase, en este caso, dentro del ciclo evolutivo del vector Anopheles SP. Tenemos que el vector adulto hembra coloca sus huevos en manantiales, charcos o zonas alejadas de nuestra comunidad, de nuestra vivienda, pone sus huevos y esto va desarrollándose a través de los estadios larvales, larva uno, larva 2, larva 3 y larva 4. Luego estaría pasando por un estadio de pupa y por último estaríamos nuevamente hablando del vector adulto. Los últimos estudios de fuentes cooperantes como es el Instituto Pedro Curie, La Habana, Cuba, se habla, por ejemplo, del tema de lo que correspondería el tema de lo que es la evolución, en que en condiciones óptimas vamos a tener un desarrollo en corto tiempo de 7 a 9 días aproximadamente. Y estos son los cuatro estadios. Tenemos huevo, como podemos observar acá, el huevo, tenemos el estadio de larvas, el estadio de pupas y el estadio, en este caso, de nuestro vector adulto de Anopheles SP. El estadio de huevos, en este caso, hay que tener en cuenta. Esto es diferente ya a lo que viene a ser el vector Aedes aegypti, sino que estos huevos generalmente son depositados en agua, en pozas de lluvia, lagunas, riberas de ríos, lagos, etcétera. Y estos pueden colocar sus huevos, en este caso, porque tienen unos flotadores que estarían, digamos, en un tema de más o menos aproximadamente entre 50 a 200 huevos. El tiempo que transcurre para que los huevos eclosionen depende de gran parte de la temperatura, y esto es lo que justamente se mencionaba, que a unos 30 grados centígrados los huevos eclosionan en las larvas entre 2 a 3 días. En zonas templadas, en este caso de 16 a más grados centígrados, en este caso pueden eclosionar entre 7 a 14 días, fundamentalmente. El estadio de larvas, como podemos observar, presenta tres grandes segmentos: cabeza, tórax y abdomen, donde también podemos ver que presentan los cepillos bucales, en este caso la parte, digamos, de acá. Hay que tener en cuenta que justamente carece de no tiene un sifón respiratorio, en este caso, en esas estadías de larva, el anófeles no cuenta con estadios, digamos, de lo que correspondería, digamos, para la alimentación. En este caso, lo que correspondería que hay cuatro estadios de larva, en este caso, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4. Y el desarrollo de la larva a pupa puede tardar entre 5 a 10 días, de acuerdo a la temperatura tropical, de acuerdo a la cantidad de lo que correspondería en el tema de lo que es material en partículas pequeñas para la alimentación del vector, en este caso, Anopheles. El estadio de pupa, como podemos observar, que puede pasar de pupa a vector adulto entre 2 días aproximadamente, y esto generalmente no requiere alimentación del vector. Justamente acá, esto no requiere alimentación del vector, y lo cual es necesario entender más que todo que las condiciones actuales, por ejemplo, en algunos casos ha acelerado el estadio evolutivo de lo que correspondería a la pupa. Entonces acá tenemos el tema de lo que corresponde, digamos, ya a un vector adulto. Entonces esto generalmente en otros países hacen estudios, digamos, en este caso, para ver o variolas, en este caso, y con qué población nosotros estamos iniciando a tener un brote. Yo creo que este tema es importantísimo el colocar, en ese caso, las pupas. Y por último hay que ver en cuenta el estadio adulto justamente transcurre en condiciones, digamos, de huevo a adulto,
puede variar entre 7 días a 31 grados centígrados y de 20 días, en este caso, a 20 grados centígrados. Entonces, siempre en aguas un poco cálidas que debe tener, no tan extremos, sino aguas calientes para que puedan acelerar su ciclo biológico, digamos, del vector anófilo. Tenemos otra, las diferencias entre los anofelinos, en este caso, entre el tema de los culicidios con los anofelinos. Tenemos en caso de anofelino, entonces tenemos la diferencia entre la cabeza de anófeles, que es importante. Y para que ustedes vean cuál es el tema de los machos y hembras. En caso de machos, como podemos observar, generalmente no hay la presencia del vector, que es importantísimo para el desarrollo de esto. Hay que tener en cuenta también el tema, por ejemplo, la diferencia, el tema de los palpos, que es importante a nivel de nuestras jurisdicciones. Entonces tenemos todo lo que corresponde a los anofelinos como también a los culicidios. Esto un poco para ver el tema de los vectores que hay en nuestro país. Yo creo que es mucha importancia. Tenemos las vertientes occidental, Anófeles, Pseudopuntipennis, Albimanus y Calderoni. Tenemos el Valle Interandino, tenemos en este caso el Anéfalos Pseudopuntipennis. Tenemos acá de acuerdo a la zona de nuestro país, tenemos valles orientales, Yunga fluvial o dermativos en este caso. Tenemos también los valles interaninos, y como tenemos unos Anopheles pseudopuntipennis. Tenemos los valles orientales, Yungay fluvial y selva alta. Tenemos los diferentes vectores de nuestra costa. Y tenemos los Anopheles baja, que es Omagua en este caso, que justamente tiene que ver en este caso con el tema de la orientación que se debe dar en el tema de manejo de pacientes con presencia de casos de malaria. Es un poco para ver los hábitos de la malaria, del vector de la malaria, donde vive. Tenemos que vivir en aguas, digamos, pseudo tranquilas, con bastantes partículas de material particulado disueltos en el tema de las corrientes de agua. Entonces, estos son los vectores principales, el Anopheles pseudopuntipennis en este caso, el Anopheles albimanus, que tiene que ver mucho en el tema de nuestras costas de nuestro país, como es la región de Tumbes, Piura, Sullana, Lambayeque, San Martín y Loreto, Yurimaguas. Entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo bien el tema de los vectores. También tenemos el Adógenes darwini, que es típico de nuestra selva, porque es importante, debemos tener en cuenta el tema de las condiciones y a qué hora ocurre en este caso las invitaciones para poder hacer el desarrollo respectivo de su, digamos, un ciclo biológico del anófero. Entonces tiene que ver mucho en relación al material particulado, en este caso la longevidad del anófero, que es importante. Tenemos acá algunos mosquitos que es justamente que pican predominantemente. Y esto tiene que ver mucho en este caso con el tema de las condiciones para tener una longevidad adecuada en el tema de nuestros vectores. Y esto algunas características en este caso, por ejemplo, en relación a la alimentación, hay clasificaciones antropofólicas en este caso dentro. Tenemos acá otras condiciones como es. Y esto tiene que ver mucho en este caso con algunas características que tiene del vector. En este caso, los mosquitos prefieren siempre picarse de sangre de humanos, mientras que otros prefieren alimentarse de lo que viene a ser sangre de los animales en caso de lo que correspondería a los casos de malaria. Esta es la longevidad, en este caso, que más o menos aproximadamente llega a 30 años, el vector Angelo, perdón, en este caso en relación a lo que viene a ser la longevidad en este caso, que tiene que ver dos factores, los ciclos esporogónicos y los ciclos gonadotróficos. Hablar de un ciclo esporogónico comprende desde la ingesta de sangre hasta las formas sexuales maduras, en este caso, que son los gametocitos, hasta cuando el mosquito se convierte en infectivo con presencia de esporozoitos, en este caso, en sus glándulas salivares. Y estos están directamente relacionados con el número de las posturas. Entonces, eso es cuando hablamos de un ciclo esporogónico.
Y cuando hablamos de un ciclo gonadotrófico es el periodo de desarrollo de los ovarios y comprende desde la forma de sangre adecuada hasta la maduración y postura de los huevos. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta en relación al tema de las intervenciones de control como son el rociado. Esto un poco para ver la identificación de de las especies que tuviéramos en nuestra jurisdicción donde vivimos o laboramos a través de métodos de morfología utilizando las claves taxonómicas que nosotros debemos tener en cuenta, como también en algunos temas de la citotaxonomía. Este método se utilizan diferencias especies específicas en los cromosomas ya de un punto de vista molecular. Estas técnicas solo se pueden aplicar en ciertas etapas del ciclo de vida que nosotros tengamos en cuenta, como también los métodos moleculares. Estos métodos en este caso consisten en los almacenes. Y esto tiene que ver mucho en este caso con los métodos moleculares, en este caso que justamente consiste bastante en lo que viene a ser las diferencias específicas a nivel del ADN. Dado que el ADN no cambia durante el ciclo de vida, estos mosquitos se pueden aplicar a cualquier estadio de la vida, en este caso de nuestro vector, como lo que tenemos en este caso los estadios inmaduros o adultos del mosquito. Los métodos de identificación citotaxonómicas, en este caso, y moleculares, se utilizan normalmente para la identificación de los grupos de especies que no muestran diferencias, en este caso, morfológicas entre sí, como en los complejos de especies críticas. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver las preguntas. Vamos a dar un tema de un espacio de las preguntas para poder continuar con Salvador. Vamos a dar unos minutos para que ustedes, no sé, dejamos listo el micrófono para que ustedes para que ustedes puedan participar y estar de repente, en este caso, a ver, te escuchamos, Mónica. Te escuchamos. Justamente hay una participación de la colega Mónica Urdo. Estamos para conversar, Mónica. Del cuanto al vector de la malaria, es igual que el del dengue, o sea, solamente la hembra es la que, por ejemplo, la que pica, la que Claro, busca el cuando alimento. hablamos de ciclos gonadotróficos, Ujú. justamente es el desarrollo que hace el tema del vector. En este caso, estamos hablando del anófeles hembra que justamente necesita para la sangre, en este caso las proteínas, digamos, de nuestra sangre y dar. Hay que tener en cuenta que ya el vector anófeles, en este caso, como lo vamos a detallar posteriormente, no es antropofílico así como al 100% para entendernos. Se pueden también, en este caso, el vector, digamos, anófeles, puede alimentarse también de sangre de animales, en este caso, de ganado vacuno, caprino, y lo cual también succiona la sangre de los animales. En cambio, nosotros teníamos en caso de lo que correspondería el AES, ahí sí es 100% antropofílico, es decir, solamente se alimentaba o se alimenta de sangre de las personas. Esto es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Es por eso que la mayoría de estudios, a veces nosotros cuando íbamos con el tema del CICE, lo hacíamos a veces en zonas poco alejadas donde había ganado, porque eso era el atrayente. Hay que tener en cuenta que el vector justamente, nosotros los seres vivos de sangre caliente, digamos, atraemos al vector, en este caso si hablamos de malaria, de anófeles, a través de lo que viene a ser nuestra sudoración o a través de digamos, de lo que nosotros liberamos el ácido láctico o a través del CO2 que nosotros generamos de repente por la fatiga. Entonces, eso hace que el vector, digamos, el anófeles, se guíe para que se alimente y en este caso continuar con una transmisión. No sé si hay otra pregunta. Estamos ya no a resolver a cualquier pregunta que ustedes desean. Vamos a dar unos minutos, Quique, para que de todas maneras alguna. A ver, te escuchamos, amigo Rodolfo. Te escuchamos.
Buenas noches, te escuchamos, Rodolfo. Buenas noches, buenas noches. Sí, Sí, una consulta. En lo que es la diferencia de las pupas, ¿cuál es la característica principal de la pupa del anófeles con el del vector del dengue? en relación a lo que viene a ser el tema de diferencia, son las trompetas que tenemos a nivel de la... Vamos a ver ahorita una foto, vamos a pasarlo posterior, en relación a las trompetas que en caso de anófeles son más grandes, en Aedes son más delgadas y más pequeñas. Entonces eso hace que la persona cuando ya tengamos, digamos, la experticia o la experiencia de las pupas a través de los estereoscopios que nosotros debemos hacer la, digamos, la diferenciación estereoscopios, nos permite a nosotros ver, digamos, el tema de el aumento respectivo de los lentes, digamos, y comparar cuándo son más grandecitas y, digamos, un poquito más robustas. Si comparo yo con el vector Aedes aegypti. No sé si hay más preguntas para poder absolverlas y poder de repente continuar. Vamos a avanzar, Quique, por favor, si avanzamos un poco hasta que entre Salvador. Todavía no se ha conectado Salvador. Vamos a ver un tema muy importante, el tema de lo que viene a ser el enfoque multisectorial. Yo creo que esto es de mucha prioridad para el control de la malaria. Esto es el manejo nuevo que se debemos hacer de muchas enfermedades transmitidas por vectores o enfermedades transmisibles. Hay que entender que acá hay participación de muchos sectores, no solamente, digamos, de un solo sector o de una, que en este caso es salud, sino de varios sectores. Por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, tenemos acá el tema de lo que viene a ser el Ministerio del Ambiente, tenemos el Ministerio de Vivienda, tenemos el tema de turismo. Entonces es un número y las autoridades políticas locales, regionales o lo que viene a ser las provinciales o distritales. Yo creo que acá el enfoque que nosotros debemos siempre tener en cuenta en el tema del manejo de enfermedades transmisibles son un manejo multisectorial. Yo creo que este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta y esto viene a ver mucho con lo que viene a ser el manejo que nosotros debemos tener en cuenta, que justamente a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, acá hay una pregunta, dice Dexon Riga para todos. Hasta el año 1000 hubo un brote de importancia en las zonas de minera de Madre de Dios, sí. Justamente las zonas de selva tenemos alta transmisión, por ejemplo, si hablamos de Loreto, tenemos zonas altamente de transmisión, si hablamos de Madre de Dios, es una zona de, también de transmisión, y si hablamos de las zonas de Amazonas, también, por ejemplo, la provincia de Condorcanqui, tenemos las localidades de Cucuaza, que era parte alta de Río Santiago, donde había. Bueno, acá dice de Abel para todos. Vamos a ver una pregunta de Abel, que justamente me parece muy interesante. Bueno, en el tema de los animales infectados con malaria presentan la misma sintomología que los humanos. En relación a la sintomatología, digamos, de animales, digamos, hay que tener en cuenta que el sistema inmunitario que tienen los animales, como pueden ser, digamos, cualquier animal, ganado, vacuno, digamos, de repente nosotros no percatamos tanto como si fuera un ser humano, pero también deben manifestar alguna sintomatología en relación a la transmisión, digamos, como es, por ejemplo, de signos y síntomas, en este caso, de los cuadros que nosotros de repente desarrollamos. Yo creo que esta pregunta es muy interesante, ¿eh? En relación a la sintomatología que se dan también de repente en animales. Yo creo que esto me comprometo a compartir información, muy buena inquietud del amigo Abel, en relación a alguna sintomatología típica que puedan desarrollar en malaria en animales. Yo creo que esto es muy interesante. Abel, vamos a compartir en la plataforma el día de hoy el tema de la alguna sintomatología de malaria. Yo supongo no me he percatado una buena inquietud de Abel en relación a sintomatología, pero supongo que debe desarrollar algunos cuadros casi similares, de repente con no intensidad como nosotros que podemos de repente evidenciar, pero que sí se deben estar presentando en los animales. Entonces, esto, el enfoque multisectorial viene justamente de los objetivos de desarrollo sostenible justamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, el 3.3, que tiene que ver mucho, en este caso, en relación con lo que corresponde, en este caso, el tema de lo que es
digamos, la eliminación específica de la malaria. Yo creo que esto es importante en relación al tema de las enfermedades transmitidas por vectores, principalmente enfocando a la malaria. Yo creo que esto justamente tiene que ver muchos actores, los cambios sociales que debemos tener en cuenta, la participación de nuestra comunidad en el tema de lo que viene a ser, digamos, eliminación de criaderos o el control integral de la malaria para justamente evitar los casos de la malaria y las muertes debido a la enfermedad. Entonces, esto justamente tiene que ser un manejo articulado, en este caso, articulado con las intervenciones que hace nuestro sector salud a nivel de las regiones. Yo creo que este es un tema de mucho manejo que debemos tener en cuenta, que justamente que las acciones multisectoriales contra malaria implica que todos los sectores deben primeramente reconocer la función, ya sea de repente positiva o negativa, que no están teniendo a nivel de una transmisión de malaria. En zonas maláricas hay que ver que debemos trabajar asociados con otros sectores para identificar oportunidades de pequeña o gran escala de adopción. Hay que implementar las medidas multisectoriales, en este caso que nosotros debemos implementar a nivel de nuestras jurisdicciones con el compromiso que cada sector debe colaborar, y el otro que también debemos seguir promoviendo dentro de su propio sector políticas y prácticas inteligentes de la lucha contra la malaria. Yo creo que este es importante que nosotros debemos tener en cuenta. También hay algunos desafíos en este caso que debemos tener en cuenta. Es justamente el trabajo. Sabemos que es difícil y hay que ver que también se debe tener en cuenta un trabajo de una consolidada, digamos, compartimentación, digamos, institucional. Es decir, que debemos tener en cuenta en este caso la participación de los sectores que también están a nivel de nuestras localidades o nuestras jurisdicciones a nivel de lo que correspondería a nivel de nuestra zona donde venimos trabajando. Esto para un poco ver el ejemplo, justamente hay el tema de la participación no solamente de nuestro sector, sí debe estar liderando salud, pero hay que ver también que debe estar participando educación, hay que ver que debe estar economía, energía, la parte, digamos, de toda la parte de agricultura, el tema también de comunicación. Hay que ver que todos tenemos que tener una participación, principalmente en lo que viene a ser el control de los patógenos, en este caso, en la salud relacionada a los determinantes, en este caso ambientales, en el tema de nuestra economía y la parte de los determinantes sociales. Y en lo que viene a ser la parte ambiental y la parte de la agroecología, en el tema de transmisión de la malaria. Yo creo que esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta, y para evaluar en este caso nuestro trabajo multisectorial, justamente dichas evaluaciones deben incluir a nivel de lo que nosotros venimos trabajando ya con un enfoque participativo de otros sectores, evaluaciones del impacto sanitario, que nosotros es importante, que es un enfoque sistemático para identificar efectos adversos y las oportunidades relacionadas con la salud generados por los proyectos de desarrollo que sirven, en este caso, para elaborar un plan multisectorial. Yo creo que esto es importante. También hay que ver la evaluación del impacto ambiental, que justamente tiene que ver como un instrumento de planificación, y para, en este caso, que debemos tener en cuenta para la adopción de decisiones que sirven para identificar, en este caso, y ver el tema de las repercusiones ambientales que se puedan estar dando a nivel de nuestras jurisdicciones. Y esto tenemos que ver mucho con lo que correspondería, digamos, en este caso, el impacto que puede ser un impacto ambiental, un impacto económico que también debemos tener en cuenta. Tenemos que ver el tema de lo que correspondería también, el análisis de relación de costo-beneficio que debemos tener en cuenta, y la relación de costo-eficacia. Yo creo que esto debemos siempre dar un manejo en relación al tema de los costos-eficacia que nosotros debemos tener en cuenta para formar y examinar tanto los costos como los resultados sanitarios de una
o más intervenciones que nosotros, de acuerdo a nuestra realidad local o nuestra realidad geográfica, debemos tener en cuenta. Hay que ver también el análisis de la relación costo-beneficio, en este caso, que es importante, y las evaluaciones también de nuestro impacto a nivel desde un punto de vista económico. Entonces, perdón, hay que ver también el tema de la educación, que es un tema de mucha prioridad que debemos tener en cuenta a través de la educación y el compartimiento, en este caso, de lo que viene a ser nuestra educación, que debemos trabajar principalmente con los niños. Yo creo que los niños es una manera de articular un trabajo, digamos, con la familia. ¿Quién más que el niño que está, digamos, mimado digamos, con el cariño de los padres? Para que nosotros conozcamos de cerca, digamos, el trabajo que se viene haciendo en casa en caso tuviéramos, digamos, problemas con transmisión de ciertas enfermedades como la malaria u otras de repente que se pueda estar presentando a nivel de la transmisión, digamos, en población, como son en este caso los niños o las familias que tuviéramos en zonas de transmisión de malaria. Bueno, solamente algo para complementar, la ponencia de Salvador ha sido completa, digamos, todo lo que viene a ser malaria. Solamente lo último que nosotros debemos tener en cuenta para lo que viene a ser la certificación de la eliminación de la malaria, en este caso que otorga nuestra Organización Mundial de la Salud en los países. Esto tiene que ver bastante con la transmisión local de la malaria que se ha interrumpido por completo, en este caso en un país, dando lugar a la ausencia de casos autóctonos de malaria en humanos durante al menos los últimos 3 años consecutivos. 36 meses. Esto es algo importante que justamente debemos considerar. Los 36 meses no debe de haber transmisión autóctona, en este caso en un país, para que sea certificado por nuestra Organización Mundial de la Salud, que es un país libre de malaria. Y en todo país, en todo el país funciona un programa adecuado para prevenir el restablecimiento, en este caso para prevenir que no haya el restablecimiento de casos autóctonos de malaria. Entonces, esto es fundamental. Cuando nosotros, por ejemplo, estuvimos en Tumbes, esto hay que tener en cuenta. Nosotros estuvimos casi yendo a los 4 años, sino que ya comenzaron a venir los migrantes del país de Venezuela y hubo de nuevo la reintroducción, en este caso, la reintroducción de casos de malaria. Y ahí ya prácticamente, digamos, ya nuestro país, en este caso, si nosotros consideraríamos en este caso que no hubiera transmisión, lamentablemente, pero sí teníamos transmisión activa en Iquitos y otras regiones, ya que Salvador lo ha detallado. Entonces, no olvidemos que para que sea declarado un país, estamos hablando, no una localidad, es un país libre de malaria, tiene que haber, digamos, te ha interrumpido por 36 meses o 3 años consecutivos libre de malaria de casos autóctonos. Quique, la siguiente, por favor. La siguiente, Quique. Y por último, no, en relación a un panorama en el tema de la certificación para la eliminación de la malaria, ¿qué hace el país? Solicita oficialmente por parte del país a la Organización Mundial de la Salud, hace una solicitud oficial, hace una evaluación del grado de preparación del plan de acción y calendario, en este caso que se tiene que elaborar para poder continuar con el, digamos, el monitoreo, la presentación de un informe, en este caso nacional como país que ha controlado y ha eliminado principalmente la malaria. Hay una aprobación por parte del Grupo Asesor de Políticas para Malaria de la Organización Mundial de la Salud, revisión y recomendaciones por parte del panel de expertos de certificación de la eliminación de la malaria, y hay una misión de evaluación, en este caso también independiente, en relación para ser dado, en este caso, la certificación otorgada por el director general de la Organización Mundial de la Salud en lo que viene a ser la certificación libre de malaria. Yo creo que esto es importante que nosotros entendamos bien que nuestro país está, digamos, dentro de la propuesta que quiere llegar a que sea nuestro Perú un país libre